28 goles, que pelea por el Pichichi, y ojo porque después jugarán el Valencia de Villa y el Atlético de Madrid de Forlán. Ahí sale el Mallorca, el equipo de Goyo Manzano, que va a tener que hacer el pasillo al Fútbol Club Barcelona. Cómo cambian las cosas, Valdano. Hace un año exactamente el Barça tenía que hacer el pasillo al otro campeón. Bueno, pues así es. Son los dos grandes del fútbol español. Ya sabemos que hay entre los dos vasos comunicantes. No le puede ir bien a los dos al mismo tiempo y por lo tanto hoy toca felicitar al Barcelona. Escuchen el ambiente. Tributo merecido, Julio Salinas, doblete 11 años más tarde, el quinto que ha conseguido el Fútbol Club Barcelona. Ahí está el artífice Pep Guardiola. Sí, ahí está el equipo que va a pasar ahora a denominarse el Pep Team, ¿no? Yo creo que ha sido una progresión increíble de un equipo destrozado hace un año, ahora hace un año después, a pasar a ganar la Liga, la Copa y con muchas posibilidades también de hacer un triplete, algo nunca conseguido por nadie. Triplete histórico, el trébol mágico, ahora mismo ya acaba de completar este hombre. Pep Guardiola, 2 de las 3 etapas. ¿Qué le queda, Jorge? Bueno, le queda la Champions ahora. Ya, pero digo, después. Bueno, porque ya simplemente ser finalista de la Champions, campeón de Liga y campeón de Copa, dice mucho en su primer año. Claro, bueno, después seguir remando, ¿no? En el fútbol no hay que estancarse nunca. Guardiola acaba de empezar su andadura como entrenador y bueno, ya veremos lo que deparará el futuro. De hecho, su bautismo en el fútbol grande no podía haber sido mejor. Bueno, pues ahí está Pep Guardiola, el de Santpedor, el hombre que ha ganado el doblete en Liga y Copa. Ahí está el saludo con Goyo Manzano, a ver. Da la enhorabuena al técnico andaluz.